Los hidrocarburos son un conjunto de compuestos orgánicos. Sus moléculas están compuestas por átomos de carbono e hidrógeno, organizados en diversas estructuras dependiendo del tipo de hidrocarburo. Su estructura consiste en un esqueleto de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Se pueden diferenciar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez, se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de carbono. El hidrógeno es un no metal con una configuración electrónica 1s1 con un electrón en su capa de valencia. Por otro lado, el carbono tiene su configuración electrónica de helio 2s2, 2p2 con 4 electrones en su capa de valencia. El agua también es una de las sustancias involucradas en la situación problema. Esta tiene un átomo de oxígeno ligado a dos de hidrógeno unidos por un enlace covalente. Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s1 con un electrón en su capa de valencia, mientras que el oxígeno tiene una configuración electrónica de helio 2s2, 2p4 con 6 electrones en su capa de valencia. El agua tiene un pH neutro de 7, lo que significa que no es ácida ni básica. Es una molécula polar y presenta enlaces de tipos de puentes de hidrógeno al unirse con otras moléculas. Posee una geometría molecular angular y se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Y hablando sobre solubilidad, las sustancias polares pueden disolverse en el agua. Y también tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Como se mencionó anteriormente, el petróleo está formado principalmente por alcanos, los cuales son hidrocarburos que solo contienen enlaces simples. Cuando los compuestos presentan la misma forma molecular y solamente difieren en el orden en el que se enlazan los átomos en la molécula, se les denomina isómeros constitucionales o estructurales. Los alcanos son no polares, ya que están formados solo por carbono e hidrógeno, y debido a esto son insolubles en agua, son excelentes disolventes de grasas y algunas ceras, por lo tanto tienen puntos de ebullición bajos. Uno de los alcanos presentes serían el metano, que es un gas a temperatura ambiente y está formado con un átomo de hidrógeno en cada vértice y el átomo de carbono en el centro. Butano, también es gaseoso formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Por último está el hexano, que está formado por 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula. También llamados olefinas, son compuestos que pueden ser cadenas lineales, ramificados o compuestos cíclicos. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido 2 átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre 2 carbonos. Se caracterizan por su alta viscosidad, generalmente son débiles polares, son insolubles en agua, pero solubles en éter, cloroformo o benceno. Son menos densos que el agua, presentan polaridad molecular debido al enlace doble. Su fórmula general es CnH2n. Un ejemplo de alqueno presente en el petróleo es el benceno, un líquido a temperatura ambiente y formado por un anillo de carbonos de resonancia con 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triple carbono-carbono. La fórmula molecular general para alquinos acíclicos es CnH2n2 y su grado de insaturación es 2. Son poco solubles en agua, tienen una baja densidad, presentan bajos puntos de ebullición y son más polares que los alcanos y alquenos debido a la mayor atracción que ejerce un carbono sp sobre los electrones, comparado con un carbono sp3 o sp2. Estos compuestos no se encuentran en el petróleo crudo y son producidos principalmente en el proceso de cracking en la producción. La gravedad específica de destilación, la presión del vapor y el punto de fluidez son propiedades que afectan a los hidrocarburos derramados en agua. Durante el proceso de destilación se observa que mientras la temperatura va aumentando, otros componentes alcanzan su punto de ebullición y tiene como consecuencia la evaporación, para que después se fríen y se condensen. Algunos hidrocarburos contienen residuos bituminosos, cerosos y hasta esfalténicos, que no se destilan fácilmente. Su color varía por el tiempo, pero va de amarillo a rojo y por último a negro. Su olor depende de la naturaleza, pero un hidrocarburo no saturado tiene un olor desagradable debido al ácido sulfúrico y otros compuestos de azufre. El agua potable debe ser limpia, segura, incolora e insípida, sin contaminantes orgánicos, inorgánicos o radioactivos. Mantener una proporción determinada de gases, sales inorgánicas disueltas y límites para reducir al mínimo el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Una de sus propiedades químicas sería que el pH debe de estar entre 6.5 y 8.5, una temperatura de 10 centígrados y cloro activo residual mínimo de 0.2 miligramos.
Retomando lo ocurrido en Cadereyta Jiménez, no es muy viable remover estos químicos por mano propia, puesto que tener contacto físico con este tipo de moléculas puede generar grandes daños a la salud de las personas. Los compuestos más pequeños como el benceno, tolueno y xileno pueden afectar el sistema nervioso de seres humanos. Un ejemplo es que la inhalación de concentraciones de benceno más altas de 100 partes por millón durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, náusea y adormecimiento. El hexano puede afectar el sistema nervioso central de manera diferente, conocida como neuropatía periférica, caracterizada por pérdida de la sensación en los pies y las piernas y en casos graves parálisis. En conclusión, la exposición durante un periodo prolongado puede producir daño permanente del sistema nervioso central. El agua contaminada de hidrocarburos afecta principalmente a los animales más cercanos del río, causando una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar que utiliza el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis y además interfiriendo el intercambio gaseoso. El petróleo derramado se evapora o es degradado en un proceso muy lento por bacterias, es decir, en las aguas calientes se evapora a la atmósfera la mayor parte de este tipo de hidrocarburos en 1 o 2 días, y en aguas frías este proceso puede tardar hasta una semana. Tiene un impacto muy fuerte en la sociedad y en el ambiente, ya que puede llegar a tener una conexión con el mar y los primeros animales afectados son los que están cerca de la costa, ya que mueren asfixiados. Llegan a lastimar a mamíferos y varias especies más. Por último, pues obviamente llega a afectar a los humanos, puesto que al inhalarlo provoca problemas de salud, como problemas de respiración, y claramente afecta también en la sección de agua potable. El agua es una sustancia vital para los seres vivos y para poder asegurar su existencia. Por esto, cuando se habla acerca de agua contaminada, se deben tomar medidas eficientes urgentemente. Como explica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al hablar acerca del derecho al agua se deben tomar en cuenta diferentes aspectos, tales como el abastecimiento del agua por persona, que debe ser suficiente y continuo, al igual que debe ser saludable, libre de microorganismos y de sustancias químicas peligrosas. Aparte de esto, el agua debe presentar un color, olor y sabor aceptables, y toda persona tiene derecho a servicios de agua físicamente accesibles, y el agua y sus servicios deben ser asequibles para todos. En la Constitución se han hecho reformas para instaurar el derecho al agua, desde 1987, donde se incorporaron las obligaciones de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, al igual que proteger al ambiente, y en 1999, donde se estableció el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de las personas, al igual que el principio de desarrollo sustentable, y finalmente en el 2012, donde en la última reforma se reconoció al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar como un derecho humano. En base a lo visto en clase, para que los compuestos sean solubles el uno al otro, en este caso el agua y los hidrocarburos, deben ser similares en electronegatividad. Una manera muy simple para entender esto es: lo similar disuelve lo similar, y recordando que las moléculas polares no se pueden disolver con moléculas no polares. Las propiedades de las moléculas del agua y las del hidrocarburo son distintas, y por ende no son solubles. Estas propiedades hacen que la separación sea mucho más sencilla, y como lo mencionamos, esto es posible mediante distintos métodos. Pero con membranas con nanoporos es mucho más sencillo y barato. Para dar solución a esta situación, nosotros queremos implementar el método más efectivo y barato que existe hasta el momento. Este consiste en incluir membranas que tienen una delgada capa de nanoporos y otra capa más gruesa, que detiene el paso al material no deseado, y a su vez, limpiándola de otros desechos en la mezcla. Esta técnica es 99.9% efectiva y es lo suficientemente barata como para poder implementarla en la industria sin generar una inversión grande. Además de estos dos puntos, es muy segura para el uso diario y no requiere un proceso complicado. Además, es solo un poco elaborado. Este método consiste en agregar las membranas en la salida de los ductos o recipientes que contienen ambas sustancias, y los nanoporos dejarán pasar el agua por su densidad y poca viscosidad, mientras que el hidrocarburo se mantiene en la membrana, siendo más sencillo remover los residuos y los hidrocarburos. Al implementar las membranas en los ductos de los desechos de las fábricas, se puede evitar la contaminación accidental y podrá ayudar a las empresas a seguir con las reglas que las organizaciones de cuidado ambiental establecen. Además, se dejará de dañar al medio ambiente y con esto a las personas y animales que viven cerca de los ríos o áreas afectadas.